Muy bien, vamos a comenzar entonces acá con la presentación. El método científico en la búsqueda de evidencia. Eso tenemos que avanzar. De la duda clínica al problema de investigación. Nosotros ya habíamos estado viendo artículos que tienen que ver con el tema que nos está siendo de mucho interés ahora, ¿no? Pero ahora vamos a comenzar ya con la problemática. Bueno, vamos a tener una guía metodológica para la revisión de literatura, en este caso para bioquímica, ¿ya? Entonces, el método científico. ¿Qué es el método científico? Es la base racional de la práctica. En este caso, bioquímica y clínica, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Y todo va a comenzar ¿desde dónde? Desde la duda. El punto de partida es nuestra duda. En el laboratorio o la clínica, la investigación no nace de la nada, nace de la incertidumbre. O sea, nosotros vemos acá resultados del laboratorio, por ejemplo. No lo veo acá a la pluma, el color rojo voy a elegir, creo. Resultados de laboratorio, inesperados o atípicos, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver esto cuando ustedes ya están realizando alguna práctica en laboratorio. Ah, ya. Entonces ya tienen algunos resultados que les lanzan, ¿no? Y que ven raros ustedes. ¿Y por qué? ¿No? Empiezan a generarse esa pregunta, que puede ser nuestro tema de investigación. Entonces, quizás haya contradicciones en la literatura de la bioquímica, o sea, un autor dice una cosa, otro autor dice otra. Ah, habría que ver ahora qué dicen los demás autores, ¿no? O tal vez hay una necesidad de mejores marcadores, ¿no? Diagnósticos. Dependerá cuál sea el tipo de, de lo que ustedes vean allí, qué están viendo, qué es lo que interesa. Entonces, para esto hay unas etapas hacia el conocimiento. Todo va a iniciar, ¿en qué? En la observación. Acá, la observación. Identificar el vacío de conocimiento o la inconsistencia en los datos experimentales. Tú primeramente observas. Después viene la indagación, la búsqueda sistemática de lo que ya se sabe o se ignora en la literatura científica. Acá sí o sí tenemos que consultar artículos con DOI, ¿no? Con DOI. Entonces, y la evidencia, que sería la síntesis crítica de esos hallazgos para resolver la duda inicial de forma rigurosa. Entonces nosotros eso también tenemos que entender. Acá yo tengo una propuesta, algo creativo, que es el, ¿cómo se leería esto en inglés? Design, thinking. ¿Cómo sería? A ver, ¿quiénes están llevando inglés? No sería design, porque la I es... ¿La I cómo es? Ei, ¿no? Ei. Design. Thinking, ¿no? Thinking. Ya. Entonces, es una creatividad aplicada a la delimitación del tema de revisión. ¿Qué es este design thinking? Bueno, no es bueno mi inglés. Surge de estas, prácticamente desde la industria, se podría decir. Es un pensamiento de diseño, ¿saben? Es una metodología de la resolución de problemas centrada en el ser humano, que busca soluciones innovadoras, combinando lo que es deseable desde el punto de vista del usuario, con lo que es factible tecnológicamente y viable económicamente. O sea, miren, tres cosas que mira
si es deseable, o sea, eso que tú quieres publicar es algo que todos van a querer saber, ¿no? Es factible, vas a poder hacer esa publicación fácil, de forma fácil, sin mucha complicación. Es viable económicamente, quizás no vas a gastar muchos recursos económicos. Eso tenemos que ver, ¿no? Entonces, este diseño empieza con una fase 1, que tiene que ver con la empatía y definición. Antes de buscar, debemos entender. Empatizar con la comunidad científica significa detectar qué preguntas siguen sin respuesta. Definir implica transformar un tema amplio. Por ejemplo, la diabetes es un reto específico, pero es demasiado amplio. Nuevos biomarcadores de nefropatía diabética. Entonces ya estás delimitando, porque lo muy amplio como que no va. ¿Ya? No vamos a poder abarcar todo. Entonces, para esto tenemos el embudo de la delimitación, porque no podemos abarcar todo, es mucho, es demasiado complejo. Entonces, vamos a hacer una estrategia de ideación. En este caso, vamos a utilizar mapas mentales, que ya hicimos, ¿no ves? ¿Recuerdan? Mapas mentales, para conectar conceptos bioquímicos. O quizás vamos a ver la relevancia. ¿A quién le sirve esta revisión? Viabilidad. ¿Hay suficiente literatura de calidad? O sea, si yo tengo un tema, tiene que ver con diabetes, pero es muy amplio, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar ese tema, voy a delimitar y voy a ver algo que tenga que ver con la diabetes, pero algo más pequeño. Ahora, yo tengo que ver a quién le va a servir esto que yo voy a publicar, si van a publicar, ¿no? Eso. Viabilidad. ¿Hay suficiente literatura al respecto de ese tema? Eso tenemos que buscar. Novedad. ¿Qué aporte nuevo vamos a dar nosotros? Porque si ya hay mucho de eso, ¿qué aporte vas a dar tú? ¿Para qué vas a hacer? Porque si vas a hacer investigación de lo mismo y de lo mismo que ya hay, como que las revistas directo te rechazan. Este tema ya hay. Quieren temas novedosos. Algo que no se haya estudiado mucho. Entonces vayan pensando ustedes ya en ese tema, ¿no? En ese tema que quieran. Miren, yo ahorita les había puesto unas líneas de investigación, pero me pongo a pensar, ustedes no están todavía en séptimo, en octavo, ¿no ve? Donde sí o sí tienen que seguir esas líneas de investigación. Ahora ustedes estudien lo que ustedes quieran. No hay problema. Entonces, si alguien quiere y tiene en su mente algo en el laboratorio que ha visto, wow, ¿y por qué sale esto? Y le ha surgido la duda, empiece con eso. Porque aquello que a nosotros nos interesa es lo que sí o sí nos va, o sea, vamos a querer hacer esa investigación. Pero si no nos interesa, no pasa nada. Entonces, acá, el valor de la especificidad dice, nicho de investigación tiene que ser un 10%, o sea, de tu concepto amplio tienes que tener un nicho, algo pequeño, lo más pequeño, ¿ya? No intenten abarcarlo todo. Una revisión sobre un tema genérico es un resumen del libro, ¿ya? Una revisión sobre un problema delimitado es una contribución a la ciencia. Eso tengan en mente. Entonces, dice acá, cuanto más específico es el tema, más profunda y valiosa es la revisión de literatura. Entonces, nuestro tema tiene que ser más específico, lo más específico posible. Vamos a ver acá el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial al científico. La duda clínica práctica. Nosotros decimos, ¿no? ¿Es bueno el suplemento X para el hígado, digamos? ¿Será que es bueno ese suplemento para el hígado? Es una pregunta coloquial, una duda que yo tengo. Ahora, mi problema de revisión, ¿cuál sería? Efecto
protector de la silimarina en pacientes con esteatosis no alcohólica. Ah, interesante. Solo se va a concentrar en esto, que tiene que ver con el suplemento X para el hígado. Entonces, mi problema de revisión ya sería este, fíjense. Otro, ¿cómo se detecta el cáncer de colon? ¿No? ¿Cómo se detecta el cáncer de colon? Es muy amplio tu problema, ¿no? Exactitud diagnóstica de los marcadores moleculares en heces versus colonoscopía. Ah, ya lo estamos delimitando, no estamos. Hay una duda, sí, pero ya tenemos que aprender a delimitar al problema. ¿Funciona esta nueva técnica de PCR? ¿Qué es el PCR? Usted sabe. A ver, sensibilidad analítica y especificidad de la RT-qPCR multiplex en el diagnóstico de virus respiratorios. Entonces ya estamos viendo, de esta duda que tenemos, ya estamos viendo un problema para poder hacer la revisión. Ahora, ¿qué es el PCR? Ustedes ya tienen que saber, ¿no? Obviamente. Ahora, la efectividad de la estrategia. Cuando nosotros hacemos una búsqueda intuitiva, averiguaré sobre lo que es ¿qué sería? Sobre qué medicamento hace daño al hígado o mucho más daño, ¿no? Entonces, hay una búsqueda intuitiva que empezamos a realizar, ¿no? Pero si tenemos una estrategia pico, en este caso ahorita vamos a ver la estrategia pico en qué consiste, tenemos un 85% de precisión, o sea, vamos a encontrar muchos más artículos científicos relacionados a nuestro tema. Si tenemos la estrategia pico más filtros Maya, esos filtros que nosotros sabemos usar, lo que ya hemos llevado la anterior clase, ¿se acuerdan? Los buscadores que tienen que ver con AND, OR, ¿se acuerdan? Entonces, si usamos lo del DES, por ejemplo, ¿no? Buscadores con palabras, identificar, por ejemplo, correctamente las palabras, ¿no? Entonces, más la estrategia pico, realmente alcanzamos un 98% de precisión. Entonces, la formulación estructurada reduce el ruido y ahorra las horas de lectura innecesaria. Componentes pico y peco, o sea, vamos a ver qué sería el pico y qué sería el peco. Pico, primeramente, fíjense, pico, ¿qué dice? La P es de población, pacientes, células, moléculas. ¿Qué vas a tener ahí en tu población? ¿Qué población vas a tener que mirar, que observar, que hacer la revisión de literatura? La I va a ser de intervención o exposición, ¿no? Esta, por eso dice pico y peco, ¿no? Pi es de intervención, E es de exposición. La C tiene que ver con comparación, placebo, gold standard, digamos. O tiene que ver con precisión diagnóstica reportada en la literatura. Esa precisión, eso que nosotros hemos obtenido, ¿no? La O. Esa precisión diagnóstica reportada en la literatura. Entonces, acá, no sé si hay alguna pregunta, pero ahorita vamos a comenzar ya a darles lo que va a ser la tarea de la fase 1 del artículo científico. Y acá hay una frase que me gustó mucho y la puse también. El bioquímico no solo mide, interpreta, duda e investiga, porque si no, de nada sirve. Y en salud hay mucha investigación.
es, creo, pionera también. Entonces, esto sería prácticamente, y ahora vamos a ver, ustedes en el Classroom tienen 2 plantillas. Yo les puse en el Classroom, plantilla de revisión de literatura y el trabajo a desarrollar. Vamos a descargar estos 2, ¿ya? Aquí abrir una nueva ventana y vamos a descargar. O acá lo puedo ver también yo, no necesito descargarlo, ¿no? Esta es la plantilla, fíjense, plantilla para revisión de literatura. Acá ya tenemos que empezar a trabajar todos, ¿ya? Plantilla de revisión de literatura. Este título hay que quitar, dice, ¿ya? No va a entrar, solo nos sirve para, obviamente, para ver, ¿no? Ya, plantilla de revisión de literatura. El título tiene que estar en español. Arial 16, no mayúsculas, ojo, ¿ya? No mayúsculas, sostenidas. Hasta 15 palabras. Grábense bien eso. Título en inglés, lo mismo. Arial 16, no mayúsculas, sostenidas hasta 15 palabras. Acá ya ustedes van a... Bueno, creo que mejor lo veo el descargado que yo lo tengo, porque ya no me gustó ver así. No, este no es. Ese es de contaduría. A ver, ¿dónde lo puse, pues? Acá está. Ya. Ahora sí, acá se puede ver mejor. Van a poner su nombre y apellido primer autor. El primer autor es el que más trabaja. Es el que prácticamente el único que tiene conexión con la revista. Es al único al que se le va a preguntar, se le va a hacer alguna consulta, se le va a enviar si está bien, si está aprobado, si está reprobado, todo. El autor 1 es prácticamente el que más hace, ¿ya? Filiación institucional. Acá tiene que ver la universidad. El correo de la institución. El código ORCID les voy a enseñar a crear. No se preocupen, eso cuando ya estemos acabando el artículo, ahí vamos a enseñar. O quizás antes. Y su número de celular solo del primer autor. Del segundo, nombre y apellidos del segundo autor. Su filiación, su correo, su ORCID. Y si hay un tercer autor, se le pone también. Pero yo les aconsejo que vayan haciendo grupos de 2. Porque 2 pueden trabajar mejor, ¿no? Pero si quieren pueden hacerlo de 3. Y si demasiado prefieren, de a 4, pero conste. Si lo hacen con muchos autores, directamente se va a leer solamente el apellido del primero y luego coma et al, ¿no ve? Así que tengan en cuenta eso. El que más aparece en todo es el primer autor. Ahora, luego de eso, vamos a ver acá, esto de aquí, esta parte, resumen, 1 o 2 párrafos sin subtítulos y demás, esto lo vamos a hacer al final. Por favor, todo esto al final. Lo voy a poner en amarillo para que no lo vean. La introducción todavía no vamos a hacer la introducción. La contextualización del tema elegido, todo esto, la búsqueda metodológica. O sea, todo esto vamos a ir haciendo por pasos, ¿ya? Bases de datos consultadas. Sí, vayan viendo. Si ustedes han hecho
ingresando a PubMed, ingresando a Cielo, ¿cuánto han visto? Si van a agarrar los números de allí, es una revisión sistemática. Tienen que ir registrando en Cielo tantos artículos que hablan sobre nuestro tema, pero hemos ido haciendo el filtro, ¿no? En ese caso, ha sido haciendo lo que es la selección, ¿no? Lo que sí, lo que no, ¿no? Entonces, allí tú vas a decir, esto se ha tomado en cuenta, pero estos se han quitado por esto, ¿no? Entonces, allí ya tenemos que ir con esa mira a una revisión. Voy a ver si acá tengo un artículo de revisión. Para ustedes no hice todavía el de revisión. La siguiente clase les mostraré eso, ¿ya? Acá, palabras clave, estrategias de búsqueda, consigna. Esto todavía no. Ejemplo, la búsqueda se estructuró mediante descriptores de salud, DEX, MEX, hemos visto, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Los descriptores. Biomarcadores, hemos usado quizás operadores booleanos, and, or, not. Todo eso tienes que registrar. Aclara el periodo. Todavía esto no lo vamos a hacer, pero esto es lo que ustedes ya tienen que tener idea de lo que ya vamos a hacer para el trabajo final. Esto vamos a hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces vayan viendo igual la tablita, formato APA, ya está en formato APA, todo como tiene que ser, ya está. Entonces, ahí están las referencias, está la configuración del documento, esto ya está configurado. Yo vengo acá, márgenes, personalizado, ya está 2.54. Vamos a configurar si no está. Todito, configuramos así, tal cual. 2.54 y ya, aceptar. Todito tiene que estar en ese margen, ¿no? Ejemplo de tablas. Acá creo que ya logra entrar la tabla. Antes no entraba. Ahora sí, la figura 1 ahí está. Mejor ustedes bájense para que vean bien así, ¿no? Así es como tiene que estar esto. Arial 12 y esta nota en Arial, dice acá Arial 10, ¿ya? Niveles de títulos y subtítulos, acá está. Título 1 principal va centrado y en negrita. Título 2, subtítulo principal va alineado a la izquierda y en negrita. Todo esto vamos a enseñar a configurar después. Primeramente, vamos a centrarnos en la tarea 1, de la fase 1 que ustedes van a entregar. Vámonos al siguiente. A ver, acá. Voy a ver porque me gusta siempre verificar que lo que les he dejado acá en el Classroom está realmente, ¿no? A veces me puedo equivocar, todos somos humanos. Trabajo a desarrollar paso a paso. Acá está. Este trabajo vamos a hacerlo. Así que todos vamos a mirar esto. Voy a descargarlo para poder abrirlo acá. Ahí está. Ya. Acá, ruta de trabajo. Mi primera revisión de literatura para bioquímica. Para que tu revisión sea exitosa, no vamos a escribir de inicio al final. Vamos a construirla por piezas, como un rompecabezas. Porque ya les he dicho, si empezamos directamente desde lo que nos dan la plantilla, el resumen, ¿qué cosa vas a resumir si ni siquiera sabes qué has hecho, no ve? ¿Qué vas a introducir si ni siquiera todavía no sabes, no tienes algo de dónde agarrarte? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fase 1. Esto. Bueno, acá le había puesto semana 1. Vamos a quitar la semana 1. Creo que tengo abierto otro acá.
esto. Acá. Fase 1. Acá vamos a eliminar esto que dice semana 1. El mapa de la ruta. Objetivo, no perderse en un mar de artículos. Ya no nos vamos a perder, vamos a tratar de estar bien en línea. Primeramente, duda clínica en bioquímica. Usa el Design Thinking para elegir un tema que te apasione. ¿Por qué fallan las pruebas de tropomina en ciertos pacientes, por ejemplo? ¿No? Pregunta pico. Estructura tu pregunta. Acá vamos a ver un taller relámpago de la idea de pregunta pico para revisión. Esta guía ayuda a los estudiantes a definir el norte de su investigación bibliográfica sin confundirse con términos de experimentación propia. Vamos a hacer esta dinámica del Design Thinking. Bueno, no sé. Para elegir tu tema de revisión haremos un ejercicio de ideación rápida. Vamos a explorar 5 minutos. Escribe 3 dudas que tengas sobre temas de bioquímica. Ejemplo, ¿realmente sirve este marcador? ¿Cuál técnica es más exacta? ¿Qué dice la ciencia sobre este nuevo reactivo? O sea, ¿ustedes qué dudas tienen? Háganse esas 3 preguntas de dudas que tengan. Luego, vamos a elegir, o sea, vamos a marcar con un círculo la duda que tenga más artículos publicados recientemente. Esto es muy importante. Tú tienes la duda, vas a investigar sobre ese y el otro. ¿Cuál tiene más artículos? Ese vas a elegir. Vas a marcarlo. Luego vas a delimitar. Pasa de un tema general a uno específico para tu revisión. General sería marcadores cardíacos. Muchos marcadores debe haber. Pero específico sería utilidad de la tropomina de alta sensibilidad en el diagnóstico temprano. Ya, lo ha delimitado. Bien delimitado, bien específico. ¿Ya? Entonces así tú no te vas a perder, no te vas a perder. Luego, el diccionario PICO adaptado a una revisión de literatura. En una revisión los componentes PICO no son variables de laboratorio, son técnicas de búsqueda. P, población muestra. ¿Con qué tiene que ver ahora nuestra población? Con el contexto clínico o biológico, en este caso, tu contexto clínico o biológico. O sea, ¿qué vas a buscar en los artículos? ¿Vas a buscar pacientes con falla renal? ¿Vas a buscar muestras de sueros, cepas? ¿Qué cosa vas a buscar? Esa es tu población. Intervención es también como un indicador, o sea, el factor principal que quieres evaluar según la literatura. Ejemplo, un método de análisis, un biomarcador específico. ¿Qué cosa vas a buscar? Vas a evaluar allí. Eso tiene que estar. La C, comparación. El estándar de referencia con el que los autores suelen comparar. El método tradicional o el valor normal, digamos. Vas a hacer un cuadro comparativo. Eso también ya les enseñé, las estrategias del cuadro comparativo. O sea, todo ya tenemos que empezar a aplicar. La O tiene que ver con el outcome, o sea, con el hallazgo. ¿Qué hemos hallado? Los resultados que vas a extraer de las tablas de los artículos. Eso es lo que has hallado, de las tablas, ¿no ve? Entonces, vamos a ver allí quizás la sensibilidad reportada, niveles de error, límites de detección. O sea, ¿qué extraerás? Todo mucho depende de tu tabla. Modelos de preguntas para tu revisión. Estoy dando algunos ejemplos. Fíjense acá, voy a poner acá. Ejemplo A, revisión sobre diagnóstico. Tengo pacientes adultos con sospecha de infartos. O quizás la I sería de tropomina I de alta sensibilidad. La C sería tropomina 1 convencional. O sea, la comparativa, voy a comparar estos dos.
La O sería precisión diagnóstica reportada en la literatura. La pregunta de revisión sería, ¿qué evidencia existe en la literatura científica de los últimos años sobre la precisión diagnóstica de la tropomina 1, o sea, lo que estoy diciendo acá, arriba, de alta sensibilidad frente a la convencional? Estoy haciendo una comparativa. Entonces, acá ya tienes tu pregunta bien formulada. Tu pregunta de investigación. Eso es lo que tenemos que aprender ahora a formular correctamente. Tú haces bien esta pregunta y no vas a tener problema, porque todo va a responder a esa pregunta, ¿ya? Y así no te vas a perder, no te vas a perder. Revisión, este es otro ejemplo, revisión sobre metodología técnica. Por ejemplo, tienes muestras de tejido fijado en parafina, digamos. La I sería extracción automatizada, perlas magnéticas. La C, para hacer la comparativa, sería extracción manual, columnas de sílice. La O tiene que ver con rendimiento y pureza del analito. Pregunta de revisión. ¿Cuáles son las ventajas reportadas en el rendimiento y pureza de la extracción automatizada de ADN en comparación con los métodos manuales en tejidos parafinados? Otra pregunta allí, ¿no? Interesante. Acá, requisito de evidencia, el estándar de calidad. Para que tu revisión tenga validez científica, debes cumplir con el siguiente mínimo de fuentes. Ojo con esto, grábense. Yo ya les había hecho hacer 10 artículos con DOI sobre su tema. Ahora dice, mínimo 20 referencias, ¿ya? Ya tienen que buscar otros 10 más, que ya no es difícil, ¿no ve? Ya saben buscar. 20 artículos científicos originales o revisiones previas. Ya esto, ojo con esto, se tiene que cumplir esto. Identificador digital DOI. Todos los artículos deben incluir su número DOI. Digital Object Identifier, ¿no? Identifier, bueno, Identifier, no sé. Esto sería como que se identifica con el DOI, ¿no? Esto garantiza que provienen de revistas indexadas y facilita su localización. Cuando tú envías a una revista, la revista mira, a ver, voy a ver si este enlace de DOI funciona. ¿Entra? No entra. Ya, rechazado tu artículo, porque dice y asume que se han inventado los DOIs, ¿no? Entonces te rechazan automático. Todos los DOIs tienen que ingresar y tienen que ingresar a la revista. Actualidad, al menos 70% de tus referencias deben haberse sido publicadas en los últimos 5. El 70%. Conste, ¿ya? Y luego vas a hacerte este checklist para tu tema. Antes de buscar tus artículos iniciales, verifica, ¿es factible? ¿Existen al menos 20 artículos con DOI sobre esto para tu revisión? Verifiquen eso. Si es así, pónganle sí, ¿no? Es interesante, es un tema relevante para la actualización de un bioquímico. Si es así, sí. Es novedosa. Mi revisión aporta una síntesis clara que no está en un libro básico. ¿Es ética? Los estudios que voy a revisar, ¿respetaron las normas éticas? ¿No? Entonces, yo creo que sí, la mayoría que hace siempre tiene su norma ética, con consentimiento, a veces de la universidad, ¿no? Todo empiezan a hablar, todo eso. Fase 2, la matriz de evidencia, el corazón. Acá vamos a sacar el objetivo, extraer el jugo de la información. No escribas la introducción todavía. Llena la tabla de tu plantilla, sección 4, esa tabla de cuadro comparativo que tenemos en la plantilla, eso vamos a leer. Eso tenemos que hacer. Tip de oro, si un artículo no aporta nada a tu tabla, descártalo rápido y busca otro. Necesitas al menos 20 autores que hablen entre sí. Es muy importante, ¿ya? Entonces, esta es
hasta el domingo 26 de abril. Anótense. Tenemos esta semana, la otra semana, hasta el 26 de abril. ¿Qué van a presentar? Consigna del trabajo, definición del problema y evidencia inicial. Fecha de entrega en dos semanas. Formato documento plantilla oficial que se les ha dado. Esa plantilla así tiene que estar. No quiero ver cómo, o sea, las letras, cualquier número, la letra de cualquier letra, no. Tiene que estar acorde a la plantilla, no a esta, a la que les he dado, ¿ya? De plantilla de revisión. Pasar de una idea general a un problema de investigación estructurado respaldado por una base sólida de 20 artículos científicos. No se olviden. ¿Qué deben entregar? Título, ¿ya? El título. La definición de problema y pregunta pico. O sea, ¿qué quiere decir? Tienen que tener un contexto, un párrafo breve que explique por qué el tema es importante para la bioquímica actual, con citas y bien respaldado. Aquí pueden ingresar algunas que sean sin DOI, algunas investigaciones que sean sin DOI. ¿Por qué? Porque a veces afuera, a nivel internacional, no vamos a encontrar un buen contexto. ¿Dónde vas a encontrar? Acá, de la universidad, en las universidades, la UNSA, puede ser la católica, van a buscar, ¿no ve? En contextos de acá. Y esas generalmente no tienen DOI. Muy raras la tienen. Acá en la universidad igual la revista todavía no tiene DOI, pero ya va a tener. Entonces, pero hasta que tenga hay que esperar. Entonces, ¿por qué dice? ¿Por qué sin DOI? Porque no hay mucha investigación científica en nuestro país. Entonces, pregunta de revisión. La pregunta de revisión, la pregunta estructurada bajo el formato PICO, que servirá como eje de todo el trabajo, ¿ya? Entonces, acá tú tienes que tener tu título, tu definición del problema y tu pregunta PICO, ¿ya? Objetivo de la revisión. Objetivo general. ¿Qué buscan lograr con esta revisión? Debe empezar con un verbo infinitivo, analizar, comparar, sintetizar. Objetivos específicos, mínimo 2. Pasos para lograr el general, ejemplo, identificar las técnicas de extracción más usadas, comparar la sensibilidad analítica entre X y Y. Tu matriz de resumen analítico tiene que estar tu tabla. ¿Cuánto tiene que haber? 20 referencias obligatorias en esa comparativa. En la plantilla está una tabla, un ejemplo de comparativa. Pueden usar ese o pueden usar otro, depende de ustedes. Calidad. Cada registro debe incluir DOI y un resumen propio. No copiar el abstract del autor de los hallazgos relacionados con su pregunta PICO. No tenemos que hacer un copy-paste, ¿no? No copiar y pegar. Lo que hemos leído, lo que hemos hallado, eso vamos a anotar. Entonces, requisitos de estas fuentes, 20 artículos. Ya tienen 10, deben buscar 10 más. Identificador. Es obligatorio que cada artículo tenga su DOI visible, su bibliografía, en la bibliografía y en la tabla. Acá en vez de bibliografía usaremos referencias, porque vamos a citar. Si hablamos de bibliografía, estamos hablando de algo que ni siquiera estamos citando. Y prioricen siempre artículos publicados entre 2020 y 2026. Consejos para el éxito. No redacten párrafos largos aún. Enfóquense en la tabla, que sea clara. Si la tabla está bien hecha, el desarrollo del trabajo será mucho más fácil. Uso de buscadores. Utilicen términos booleanos, AND, OR, en PubMed o Cielo. Usen los términos que definieron en su PICO, ¿ya? Pertinencia. Si al leer un artículo ven que no responde a su pregunta PICO, no lo fuercen, descártenlo y busquen uno. Conste, no podemos hablar por ejemplo, en mis términos vulgares. Tenemos que buscar en el DESC, ¿no ve? ¿Cómo se le dice a eso que estoy investigando? Con esa palabra voy a poder encontrar recién
La siguiente clase vamos a hablar un poquito más de esto. Vamos a hacer un énfasis. Entonces, luego va a venir el análisis 3, pero hasta acá sería esto. La plantilla, no se olviden, la plantilla ya tienen ustedes acá una tablita. Ejemplo, aquí está. Esta tabla tienen que entregar. ¿Con cuántos autores? Con 20. Su título, ¿no? Su título, sus objetivos, la pregunta problematizadora, su problemática, sus objetivos general y específicos y esta matriz, ¿ya? Con sus 20. Y eso sería todo. ¿Ya?